Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas. ¿Qué tal? Esta vez no ha pasado tanto tiempo como la última entre vídeo y vídeo, pero han sido semanas bastante intensas, la verdad. Estuve en la primera edición de la Feria de Madrid, del cómic de Madrid, que fue muy bien, un ambientazo. Salió a la venta mi último cómic hasta la fecha como guionista, con Carten Comics, se titula Bocajarro. Al final os hablaré un poquito sobre él. Bueno, he estado en alguna presentación y ahora pues después de Semana Santa pues a Toledo a final de mes, a la segunda edición del Festival de Toledo del cómic también. Y a ver qué más depara este año. Por ahora pues eso, bastante movidito, bien, contento. Y bueno, vamos al lío. Voy a contaros un poquito lo que he leído, a reseñar un poquito las lecturas. Esta vez hay un poco de todo, la verdad. Y voy a empezar con este Saturno Vive, ¿vale? Es un cómic en tapadura, formato 24×17, intento que no se refleje el aro. La edición está guay, un tomito, ¿vale? Lo edita la editorial Racuna, que es una editorial pues bastante joven, la verdad, debe llevar un año y medio así, calculo. Pero bueno, ya ha publicado varios títulos y bueno, pues se está más o menos asentando, todavía pues le falta recorrido obviamente, pero además con la dificultad que entraña, ¿no? Publicar, ya no solo en España, yo creo que en cualquier parte hoy en día, crear una editorial, publicar es complicado. eh, no por los elementos que tienes o las herramientas que tienes, sino por, bueno, por todo eso, rentabilizar la obra, darla a conocer ante un mercado tan saturado, en fin, bueno, ¿qué os voy a contar? Nada. Lo dicho, Racuna Comics, Saturno Vive, los autores son Berdichevsky, al guión, bueno, al guión, creo que el guión comparte Berdichevsky con Adriano Giulitti, que es digamos el que tiene más peso, ¿no? De la creación, pero el guionista Berdichevsky, que no conozco, pues bueno, creo que ha echado una mano en el aspecto del guión y tal. Son autores argentinos. A Adriano Giulitti lo conozco, bueno, tengo cierta relación con él y tal. Y bueno, pues nada, ¿qué nos proponen aquí en Saturno Vive? Que es una historia de ciencia ficción, no sé muy bien tampoco cómo... es una historia un tanto lisérgica, diría, ¿no? Bastante personal. Leo un poquito la sinopsis. Planeta Tierra, único lugar con vida del universo, o eso nos ha hecho creer. Ahora todo está a punto de cambiar, en un viaje inevitable a un lugar extraño y conocido. Cuando las convicciones se desdibujan y hay quienes buscan imponer la extinción, no hay escapatoria. Solo queda unir fuerzas, aliarse y afrontar lo inesperado. Bueno, pues todo parte de una especie de experimento que está haciendo el protagonista con unos colegas, un experimento científico. Y bueno, pues de repente el personaje protagonista, ahora no recuerdo su nombre, pero debe estar por aquí. Bueno, no importa mucho tampoco, es el protagonista, vaya. Pues resulta que llega a Saturno, ¿vale? Y en Saturno, pues bueno, se topa con una serie de personajes un tanto peculiares, la mayoría, eh, con ciertas amenazas y con la necesidad o el deseo de volver a su planeta, a la Tierra, ¿no? Y bueno, pues no os tampoco os voy a desvelar demasiado porque ya os digo, es una historia bastante personal de Adriano en el tratamiento, pues bueno, creo que incluso necesita alguna relectura para entender en su extensión, ¿no? Digamos, todo lo que quiere contar. No sé si lo hace bien o mal, digamos, me explico. Tiene momentos pues que no acabas de, yo al menos no he acabado de conectar con la historia, con otros que me parecen muy interesantes, la verdad. Y luego pues tiene un estilo de dibujo, bueno, pues
diría bastante limpio, bastante línea franco-belga, una línea clara, clarita, así, pues bueno, mirad aquí. El dibujo está guay, está chulo, la ambientación también está bien, el color está bien. Bueno, es un cómic interesante, pero no, yo diría que no es fácil, no es fácil, ¿vale? O sea, eh, digamos que es bastante, pues eso, personal, interiorizado en muchos aspectos sobre lo que quiere contar el autor. Pero ya os digo, es peculiar, es interesante, es ciencia ficción. Y, y bueno, pues la verdad es que, ya os digo, necesita una relectura, creo yo, ¿vale? Yo no la he hecho, porque tampoco he tenido tiempo, pero sí que me quedé con esa sensación de tengo que volver a leerlo porque o se me han escapado cosas o bueno, llega un momento en el que, como os digo, hay aspectos de la historia que eh, no estoy muy seguro si el autor no ha sabido desarrollarla como quería o sencillamente le ha dado un significado o casi diría cierta metáfora, ¿vale? A lo que está contando. Aún así, ya os digo, es una lectura disfrutable y entretenida. La verdad es, te da margen, sí, margen, oportunidad a la reflexión en algunos aspectos. Y luego el papel interior, pues también me ha parecido curioso, porque es un papel, bueno, curioso. A veces tendemos mucho al brillo y, ¿vale? Y a cierta, ¿cómo diría yo? A cierto grosor o calidad, entre comillas, del papel, ¿no? Pero este es un papel, pues, que no tiene brillo. A ver, está bien, es un papel que está bien, ¿no? Pero tampoco es un papel ese como estamos un poco habituando, ¿no? Que tenga ese grosor, ese brillito y tal. Es un papel que además pues le sienta bien porque le da un toque casi diría clásico. Vale, nos hace recordar un poco a aquellas publicaciones algo más clásicas bueno, pues de ciencia ficción, también un aspecto yo creo también muy ligado a los autores argentinos, ¿no? Entonces me ha parecido un acierto esa lección. Pues bueno, nada, lo que digo, Saturno vive, una lectura interesante de ciencia ficción y que bueno, pues otra apuesta de Racuna, 16 euritos, que merece, bueno, merece una oportunidad, sin duda. Esto voy a dejar aquí, vale. Ahora vamos a por una obra, pues bueno, pues que ya digamos que prácticamente el nombre de los autores ocupa toda la portada. Bueno, toda no, pero gran parte. Estoy hablando de Las casas de los impíos, de Ed Brubaker y Sean Phillips. ¿Quiénes son estos dos? A saber, unos Mindundis, perdón que tengo sed. Bueno, pues nada, estos dos autores que ya tienen, pues yo qué sé, un montón de obras juntos, que forman un tándem brutal, pues se han sacado de la manga esta Las casas de los impíos, que realmente la portada no me apasiona, tengo que decir, pero bueno. Y bueno, se alejan un poco de lo que habitualmente tocan, ¿no? Que es más el género negro, incluso tirando al pulp, bueno, el noir. Aquí pues se van un poco más al género de terror. Y nos cuenta una historia, pues digamos que el grueso de la base de la historia es antaño, ¿no? En los 80, en aquella época en los que Estados Unidos pues floreció, se temía de forma casi irracional, pues cosas relacionadas con el satanismo. De hecho, hay bandas de música que en aquella época se vieron afectadas porque enseguida señalaban pues, a bandas de heavy metal sobre todo, pues que realizaban, pues que adoraban a Satán, que las canciones, pues eso, tenían relación con el satanismo, prácticamente que realizaban sacrificios, ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que se extendió bastante en la sociedad, algo bastante curioso, ¿no? Y lo que ahora conocemos como fake news, pues también se trasladaron, también
tuvieron importancia, digamos, no a través de las redes sociales porque no existían, pero sí a través de testimonios, ¿vale? Sobre todo de niños, niños que estaban tan condicionados que al final pues creían, tenían dudas sobre lo que realmente habían vivido, ¿no? Y contaban cosas pues que bueno, pues que afectaban a otras personas adultas con relación al satanismo, con relación a pues eso, la práctica no sé la palabra, de actos pues de ese tipo, vaya, misas negras, etcétera. Entonces, pues bueno, la base de la historia es esa. La protagonista es una niña que antaño, en los años 80 o por ahí, pues se había visto afectada por eso, ¿no? E incluso pues cuando realmente floreció el aspecto, salió a la luz el aspecto de que era mentira, ¿no? De que todo era un bulo, de que eso no había pasado y tal, pues incluso a la familia de ella le afectó como a tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo, pues eso realmente marcó al personaje principal, a esta chica, ¿cómo se llama? No sé si lo pone aquí. No, creo que no, una mujer, no recuerdo el nombre, pero bueno. A esta chica, pues en la actualidad, digamos, sigue teniendo ese trauma, ¿vale? Está latente, aunque no lo hayas bueno, superado o no, a medias, podríamos decir. Aunque lo haya, bueno, pues haya salido adelante, ¿vale? Ese trauma sigue latente. Y se ha hecho investigadora, ¿vale? Es investigadora privada, detective, vaya. Y bueno, pues llega un momento en que se cruza con un agente del FBI que está buscando al asesino, al posible asesino o asesina, no se sabe, de niños que tuvieron relación con ella, ¿no? Con esta gente sobre el tema este del satanismo. Eso los lleva a, bueno, pues a juntarse de aquella manera, a unirse y a investigar qué está ocurriendo y tal. Y bueno, digamos que el proceso de esa búsqueda, de esa investigación, pues se intercala con flashbacks, con relatos en primera persona de ella sobre lo que vivió, lo que pasó, etcétera. Y bueno, básicamente es eso, no os voy a contar más, obviamente. Es una historia pues que sí, que tiene ese toque noir, pero que se centra algo más está más ambientada, digamos, o tira más hacia el género de terror. Y nada, pues no os puedo decir mucho más. Y bueno, os voy a mostrar alguna página, pero a ver, todo el mundo ya conoce el estilo. De nuevo, el colorista es Jason Phillips, el hijo de Sean. Y el trabajo pues de ambos visualmente pues es el acostumbrado. Funciona muy bien, muy correcto, buena ambientación. Bueno, perfecto para el relato en sí, ¿vale? Para la química que tiene este equipo. Obviamente tiene, bueno, tiene su giro de guión, pero bueno, he de decir que como seguidor, como fan bastante fiel de Andrew Baker y Sean Phillips, esta no es la lectura que más me ha acabado de convencer de ellos. Está bien, es un buen cómic, obviamente, no es que vayan a hacer un buen cómic, pero creo que está un poco por debajo de lo que suelen ofrecer. Me ha dejado con dudas, sobre todo el final, no sé, no me ha acabado de convencer en algunos aspectos. Esto es una licencia, era publicado en Estados Unidos por Image Comics y aquí lo trajo, pues lo ha traído Norma, hace poquito que salió a la venta, creo que el mes pasado. Y nada, pues Las Casas de los Impíos, buena lectura, porque ya os digo, no es un mal cómic, pero sí estamos mal acostumbrados, ¿no? Con ese tándem, entonces para mí no entra dentro de los mejores cómics que han hecho. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poco. Normalmente no hablo bueno, no hablo, es que no leo mucho cómic ya de pijamero, digamos, de superhéroes. Un momento en que me alejé ya de ellos un poco porque parecía que estaban muy desgastados, me estaban contando una y otra vez lo mismo, o estaban derivando
pues bueno, hacía, no sé, hacía etapas que no me interesaban en absoluto. Total, que ahora lo que hago un poco es si hay una etapa o hay un tomo concreto, un one shot o lo que sea que me atrae, pues me la compro, me hago con ella y si no, pues nada. Y bueno, pues me hice hace poquito con este, un caballero oscuro de la desaparecida ECC. Es un tomo que está guay, ¿vale? Por 25 pavos, 25 euros más o menos. Y reúne toda la, bueno, pues podríamos decir la miniserie, ¿no? De Jock, del autor Jock, ¿vale? Guión y dibujo de Jock. Y bueno, es lo que me atrajo un poco, que era un cómic, un tomo independiente, que el autor, pues, al menos visualmente me gusta bastante. Y bueno, pues me gusta leer estas historias un poco de autor también, ¿no? Aunque sea un personaje ya tan conocido como Batman, pero bueno, a ver qué le ofrece. Lo que ha ofrecido, bueno, la historia no es que me haya entusiasmado, sinceramente. La parte visual sí me ha gustado más. Bueno, pues pasa bueno, pues un personaje que se alimenta, digamos, es como una pila. Yo no conocía a ese personaje. La verdad no sé si parte de aquí o ya tiene cierta trayectoria, pero como os digo, como estoy algo desentendido de los superhéroes, pues ese personaje en sí no lo conocía. Tampoco hace falta conocerlo para entender la historia, ¿eh? Es una historia bastante sencillita al final. Pues eso, parte de un personaje concreto de Arkham Asylum va a ser trasladado a otra, bueno, pues a otro sitio por su seguridad, en teoría. ¿Cómo se llama el sitio? Que no me acuerdo. A ver si lo pone aquí. Espera. Ahí, leche. Blackgate, eso. A la penitenciaría de Blackgate. Y el personaje es Edward M. Pressler, alias EMP. Tiene poderes electromagnéticos. Vale. Pues va a ser trasladado de Arkham Asylum a Blackgate, ¿no? Porque la jefa de penitenciarías, digamos, así lo quiere, no confía, digamos, en la seguridad ya de Arkham Asylum, le parece todo un cachondeo, es hasta las narices de los malos, eso es lo que parece. Y bueno, pues decide eso, en un furgón, pum pum, hacer un traslado y Batman se entera, lo sabe y no se fía un pelo de ese traslado, obviamente. Porque le parece que el personaje, el enemigo, ¿no? El supervillano es bastante peligroso y hay que tenerlo vigilado. Y así es porque, bueno, pues bueno, pues tiene que hacer un traslado bastante largo a través de la ciudad, pues hay ciertas bandas que tanto lo quieren como aliado a ese personaje, a ese supervillano, como lo quieren eliminar. Y entonces atacan el furgón, el tío se escapa, la lía parda, deja a Gotham sin luz, y Batman pues llega un momento en el que tiene que actuar, obviamente, pero primero intenta pues apaciguar los ánimos, por decirlo de alguna manera, y luego se ve envuelto en una situación concreta, complicada, que es quedarse sin vehículo para llegar hasta Blackgate y con EMP, pues bueno, débil, herido, inhabilitado, por decirlo de alguna manera, y tiene que cargar con él hasta Blackgate andando. Entonces tiene que traspasar toda la ciudad con las bandas, incluso en las cloacas con Croc, que la versión de Croc me ha gustado mucho. Y luego, bueno, pues tiene algún giro en los personajes que, bueno, pues que no son lo que parecen. Y bueno, vale. La historia, ya os digo, es un poco sencillita, tampoco tiene más. O sea, es Batman recorriendo la ciudad, liándose a leches, con ese, pues a cierto momento relato, ¿no? En primera persona, sus pensamientos, pim pam. Bueno, ya os digo, la historia no me ha entusiasmado. Luego visualmente, pues vale, Jock sí, Jock, pues bueno, es un dibujante que sienta bien sobre todo la oscuridad de Batman, ¿no? Porque esa mancha que tiene, ese trazo así grueso, esa forma también de... Aquí tenemos a Croc, como os digo, esa forma también de plasmar, sí, de diseñar, digamos, un poco la página, ¿no? Pues me gusta, me mola bastante.
y ese aspecto le sienta bien. La narrativa, bueno, ahí flojea un poquito más, yo, en mi opinión. Sobre todo cuando se tiene que meter en peleas y tal, pues ahí digamos que no fluye tan bien, pero bueno, le sienta mejor un poco lo estático, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Al final, pues nada, tienes un cómic de Batman entretenido, no va más allá de que es entretenido, con unas páginas por momentos pues muy disfrutables en lo visual y, y poco más. Pero bueno, tampoco a veces hay que pedirle más, ¿no? A un cómic entretenido. Vale, ahora vamos con otro totalmente distinto. Y bueno, voy a voy a intentar que el amigo guionista de este cómic no deje de hablarme con lo que voy a comentar. No es nada chungo, obviamente, con todos mis respetos como siempre, pero bueno, voy a desarrollarlo. Salud. Estoy hablando historia del príncipe Alcabrán, de el chino de pelo crespo y Miguel M. Barbero al dibujo. El chino de pelo crespo es el guionista, ¿vale? Vale, eso está publicado por Maldragón, 25 euros, es un tomo, bueno, pues que es una especie de, una especie, tira más a álbum franco-belga, una edición, pues, uy, punto de lectura que no me acordaba que tenía aquí, tira más a eso, a una edición en franco-belga, una edición además chula, cuidada como siempre por los amigos de Maldragón Editorial. Y bueno, pues vamos a ver. Historia del príncipe Alcabarán, ¿vale? Esta es una historia de fantasía. Y parte, digamos, empieza, todo fluye a través o a partir de que el rey de Alcabarán está enfermo. Está enfermo y nadie sabe qué le pasa, ¿no? Y tiene un hijo, el príncipe, que está muy preocupado y de repente llega un mensajero un día, bueno, un hombre misterioso, que le ofrece una cura, bueno, que la pruebe, vaya, a ver si mejora. Entonces el rey desesperado decide probarla porque ya no sabe qué hacer, ¿no? Está enfermo y no hay manera de que de encontrar la solución, la cura. Se toma eso y mejora. Y entonces, bueno, pues al final, digamos que, bueno, al final no. Después de eso, este misterioso personaje le dice que su hijo tiene que partir en busca de pues un poco la fórmula o esa cura, y si la encuentra, pues se la dará o algo así es. Bueno, el hecho es que tiene que hacer un viaje, ¿vale? Más o menos es así. Y nada, el príncipe obviamente parte y, y va en busca, creo que tiene un destino concreto, es que ahora ya no recuerdo, a ver. Justo este cómic lo leí de vuelta, no, de ida hacia Madrid, hacia la primera feria del cómic. A ver un segundo, que os doy más datos más concretos. Aquí. Ah, vale. Vale, el misterioso, el personaje misterioso desaparece al día siguiente y deja una nota. Una nota que dice: Príncipe Acabarán, si queréis conocer el secreto de la fórmula, debéis viajar a la tierra de Libat. Eso. Y encontrar al maestro de los pájaros en el plazo de una semana. No enviéis a nadie en vuestro lugar, de lo contrario el secreto no será revelado, ¿vale? Aquí en la última viñeta aparece. Vale, ya sé, para ser más concreto. Y entonces el príncipe parte hacia el Libat. Y durante el transcurso del viaje se encuentra con una serie de personajes, de situaciones, cada cual más rocambolesca. Y bueno, pues bien, lo que es un poco el viaje del héroe, ¿no? Que te puedes esperar y tal. Y finalmente llega el Ibat. Y bueno, pues el final es para mí lo más extraño, sorprendente también, del cómic. No es para nada lo que te esperas. No es que esté mal, o sea, no es que el final esté mal, pero para mí es un hándicap, ¿vale? En esta historia, sobre todo porque es un final que te deja con dudas, y que además, sobre todo, ¿cómo lo diría yo?
a ver si me sé explicar. Me parece bien, ¿vale? Que lo que uno intenta contar al final no sea lo que parece, que eso sorprende y te deja reflexionando y tal, pero creo que el final no consigue ese propósito. Creo que le falta, como diría yo, pues que el lector realmente pueda llegar a ciertas conclusiones, ¿vale? Es un poco complicado y os voy a decir por qué. Después del final hay un epílogo de 3 páginas, creo que es, escritas por el chino, ¿no? Por el chino de pelo crespo, donde realmente da muchas explicaciones a lo que has leído y ahí te queda todo claro. Pero para mí es un poco un error, ¿vale? Porque yo creo que no hay que llegar a eso. Hay que intentar que el lector, pudiendo reflexionar y teniendo sus conclusiones, no necesite que le expliquen lo que ha leído o el final, vaya, en sí. Eso es un poco lo que yo... esa sensación que he tenido, vaya, ¿vale? También al leer el epílogo me di cuenta un poco de que el transcurso del viaje, ¿no? Del príncipe hacia el Libat, eh, también es un poco errático en el ritmo, en algunas cosas. Dices, al menos yo me preguntaba, bueno, vale, pero es que es como un sketch detrás de otro, me falta cierto nexo más allá del príncipe, obviamente, y de la misión que tiene. No sé, me faltaba algo y ahora, claro, al leer el epílogo entiendes que cada sitio tiene su significado y que no tienen por qué realmente estar excesivamente en comunión o comunicados, ¿no? No sé cómo explicarlo, más o menos creo que se me entiende. Y eso es un poco la sensación que me ha dejado, ¿vale? No es que esté mal escrito, no es que esto ya esté mal, obviamente, el chino ya tiene oficio, pero es eso, y espero que el amigo chino no se lo tome a mal, es un poco la conclusión que he llegado yo, que a lo mejor es errónea, obviamente, por supuesto, pero bueno, pues es lo que me parece. Y luego en el aspecto del dibujo, pues me ha gustado mucho el dibujo de Miguel, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que sí que es verdad que es un dibujo con un color, o sea, es una historia muy colorida, donde juega mucho el color, es fantasía, tiene personajes muy peculiares, como digo, de diseño y tal. Igual ya hubiese ido bien un poquito más de, no lo sé, de brillo en este caso. Pero bueno, no nada que objetar. El dibujo es muy chulo, los diseños de los entornos, de la ambientación y demás, pues está geniales. Aquí en medio de una fiesta. A ver. Aquí, las páginas. Vale. En fin, el dibujo, ya os digo, el dibujo está muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Y creo que ahora amigo, el dibujante Miguel está trabajando para un cómic para Francia, para el mercado franco-belga. Pues nada, yo os invito, por supuesto, a que lo leáis, a que lleguéis a vuestras conclusiones. Si me queréis comentar, oye David, macho, no te has enterado de nada. Pues bien, a lo mejor no me he enterado de nada. O tienes razón, o me ha gustado más esto. Bueno, lo que sea, eso también es bueno, ¿no? El príncipe, historia del príncipe Alcabarán de Mondragón. Recomiendo su lectura, obviamente, aunque a mí, pues eso, me ha dejado un poco frío en algunos aspectos. Ahí vamos. Vale. Y ya por último, aparte de la bocajarro, que ahora os comentaré cositas de él, La serpiente y el coyote de Carten Comics. ¿Vale? Esta es una licencia franco-belga, Xavier y Mats y Xavier, dos autores ya con recorrido en el mercado franco-belga. Bueno, os leo un poquito la sinopsis y luego ya comentamos. Estados Unidos, 1970, Joe se pasea en autocaravana por los grandes espacios del lejano oeste. Allí vive una serie de encuentros.
Para empezar, con un coyote, pero también con delincuentes locales, agentes del FBI, un alguacil federal, viejos amigos, más o menos buenos. Pero ¿quién es en verdad viejo Joe? Los que se cruzan en su camino suelen ver cómo su esperanza de vida se reduce peligrosamente. Bueno, pues el viejo Joe es un elemento de cuidado. Eh, y esto, pues bueno, parte un poco de aquella, un poco del momento revolucionario del FBI, ¿no? Cuando empieza a establecerse el FBI en Estados Unidos y sobre todo de ese proyecto, digamos, de protección de testigos, ¿no? Tan innovador, ¿no? Que antes no existía. Y bueno, pues delincuentes peligrosos o con recorrido criminal, a cambio de testificar y de dar información a las fuerzas del orden, en este caso al FBI, pues reciben una protección que puede ser pues eso, cambio de identidad, una nueva vida, domicilio, etcétera. Bueno, eso ya lo hemos visto en muchas películas y más historias. Pero bueno, está ambientada en esa época, más o menos cuando empieza a establecerse esa ley, ¿no? Esa ley o esa, no sé cómo decirlo, esa opción, digamos. Y pues nada, va por el desierto este hombre, Joe, que tiene un pasado criminal, ha testificado y está esperando, pues bueno, a que todo acabe con un juicio en el que él no va a testificar, ¿no? En principio lo que tiene que hacer es sobrevivir ahora mismo hasta que ya lo diré, el juicio pues se haga y los delincuentes acaben en prisión. Y va por el desierto a su rollo con su caravana, se encuentra con el coyote, que él piensa que es un perro al principio, pequeño y tal, lo recoge y bueno, el coyote digamos que está ahí, ¿vale? No hace exactamente nada concreto ni importante, pero sí que tiene una misión, bueno, una misión, es un recurso. Es un recurso del coyote narrativo en este caso, porque él, a medida que va de un lado a otro con la caravana, recorriendo kilómetros, le cuenta su historia al coyote. Entonces es un medio, pues eso, es un medio de reflexión casi, un recurso para contarnos la historia a los lectores. Y el coyote pues de vez en cuando ladra, y poco más. Pero claro, todo se complica, ¿vale? Lo están buscando los que se sienten traicionados, los malos que se sienten traicionados. Hay un alguacil que está entre la espada y la pared, al final pues acepta una pasta por cargárselo también. Y luego están pues bueno, pues la hija tiene una hija, que además pues da la casualidad que es veterinaria. Y bueno, nos encontramos con una especie casi de western, ¿no? Tiene elementos del western moderno, con el noir. Y la verdad es que está muy entretenido. Sí que hay alguna transición que no me ha acabado de convencer. O alguna, por ejemplo, no sé, pues el enfrentamiento que tiene Joe con dos tipos de la zona, que no me aporta mucho más allá pues, de mostrarme un poco las cualidades o las habilidades que tiene para defenderse, ¿no? Luego, pues un poco la transición con el alguacil, llegando a un momento un poco repentino que dices, hostia, ¿esto cómo ha pasado? Pero bueno, por lo demás está bien desarrollada la historia, me ha parecido muy entretenida, pero sobre todo me ha fascinado el dibujo, ¿vale? Yo creo que lo más fuerte, el punto más fuerte de este cómic es el dibujo. Por los planos exteriores, la ambientación, los personajes. Realmente te mete, pues eso, entre una road movie, un western. Aquí tenemos pues un flashback, ¿vale? Y bueno, pues la ambientación, el dibujo, el color está genial. El diseño de personajes es un estilo muy franco-belga, muy franco-belga. O sea que si os gusta este tipo de obras, este tipo de dibujos, de cómics, pues os va a gustar. Os va a gustar este cómic seguro. De hecho ha sido un poco sorpresa, ¿no? El éxito que está teniendo. Un poco el tapado, como se suele decir. Pero bueno, está guay, está guay. Es un cómic muy entretenido, que bueno, pues eso, fluye muy bien. Aquí también tenemos unas splash, hay unas cuantas splash así, un poco pues eso, pues de entornos, ¿vale?
de situaciones de época que funcionan muy bien. Luego pues, viene el juicio. Bueno, una historia que tiene ese toque setentero en todos los aspectos bueno, que es bastante recomendable. A mí me ha gustado. La serpiente y el coyote, de Carten Comics. Y no sé dónde tiene el precio, no lo tiene. No sé cuánto me costea, no me acuerdo. Vale. Ahí vamos. Y por último, esto es un pepino. Esto es un pepino. Bueno, hombre, no, que está feo que sea yo el que lo diga. A bocajarro, ¿vale? Salió a mediados, casi finales de marzo, el día 20. Bueno, pues nada, guión mío, dibujo de Jordi Zapata y color de Adrián Monferrer. Publica Cartel Comics, ¿vale? Con su sello Spanish Boom o Bombs, Spanish Bombs. ¿Y de qué va a bocajarro? Pues bueno, os cuento un poquito, ¿vale? Tengo que hacer un poco de autobombo. A ver, a bocajarro parte un poco de la cabecera en sí, ¿vale? Del significado que tiene la cabecera. Se me ocurrió, pum, a bocajarro. Me suena muy bien, cojonudo. Ahora tengo que contar una historia que pueda encajar con esa cabecera o ese título. Y bueno, pues lo que me encajaba mejor era un relato noir, ¿vale? No demasiado largo, trepidante, con ritmo, donde los personajes, bueno, todo lo que un poco evoca, ¿no? Lo que es a bocajarro. Los personajes se sientan sorprendidos por las circunstancias, que tengan que improvisar, que salgan de la zona de confort, que estén, pues bueno, entre la espada y la pared, cosas así. Y bueno, pues esta primera entrega, como veréis, tiene un subtítulo, Ruth y Lola, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Ruth está aquí y Lola es esta, que está en primer plano, de espaldas, con una pistolita, que parece que le voy a pegar un tiro al pobre Ruth en la cabeza. La verdad es que la portada de Jordi ha quedado muy chula, atrae mucho la atención, nos hemos fijado y atrae mucho la atención, que es un poco la misión de la portada. Eso lo hemos hecho bien. Bueno, pues eso, Ruth y Lola son los personajes principales de esta historia. Es una historia autoconclusiva, ¿vale? Es la idea que tenemos con Carten, con esta cabecera. Queremos sacar más títulos, más historias con esta cabecera y poniéndole un subtítulo pues de los personajes que en esa historia sean los protagonistas, digamos, los que tengan más peso, ¿vale? En este caso son Ruth y Lola. Rudesindo, que tiene un nombre ya un tanto peculiar, que no se me enfade ningún Rudesindo, pues cumple 40 años, pero es un tío de estos que está muy acomodado con su rutina, que nunca ha sido muy, pues no sé, muy lanzado, ¿no? Le gusta ir sobre seguro, un poco aburrido también, bueno, tiene su horario de oficina, su mujer, que se llama Macarena y tal. Cumple 40 años, llega a casa después del trabajo, de la oficina, y bueno, está seguro de que su mujer le organiza una fiesta sorpresa, porque su mujer es un poco lo contrario a él, lo contrario a él, y que se encuentra una sorpresa, pero no es una fiesta, porque resulta que su mujer justo ese día, pues ha llegado a su límite y dice que le deja, ¿no? Que lo deja, que no puede más, que está aburrida, que ya no siente lo mismo por él, bueno. Lo que pasa con una relación que al final se puede desgastar por lo que sea, con la mala leche de que lo deja en ese día, ¿no? Se va a pasar unos días con su hermana, a ella, y bueno, pues a darle vueltas al coco a ver qué pasa con la relación, pero necesita espacio, ¿vale? Y bueno, pues Ruth se queda en shock, obviamente, y decide, pues, oye, pues mira, necesito que me dé el aire. Coge el coche y se va a dar una vuelta sin un destino fijo, a pensar también, y llega a las afueras de la ciudad, pasa delante de un club, de un puticlub, obviamente, y al poco pues se para a mear, no puede más, se para a mear ahí un descampado, y cuando está meando pues aparece Lola con una pistola obligándole a que se suba al coche y la saque de allí y la lleve a la ciudad, ¿no?
Y a partir de ahí empieza pues la noche loca de Ruth y de Lola, pero sobre todo de Ruth, ¿no? Porque digamos que es el que se siente en un entorno más menos natural para él. Conocer a Lola pues lo va a llevar a un montón de situaciones límite y a, digamos, a gestionarse a sí mismo, ¿no? A reflexionar sobre sí mismo, a recordar cosas. A través de esos recuerdos el lector también conoce más al personaje. Y bueno, pues es un poco una evolución del personaje en sí hasta, bueno, pues un final, pues que prefiero que obviamente no lo voy a contar porque es un final bastante inesperado, impactante, es un final que también pues deja trabajo, por decirlo de alguna manera, al lector. Así que si cogéis el cómic no veáis el final. Y bueno, pues eso, es un relato de género negro, con muchos elementos cotidianos. Es una historia que no está ambientada en ningún sitio concreto. O sea, puede ser a 100 kilómetros o 1000 kilómetros de tu casa o puede ser al lado, en tu barrio, ¿vale? Que es también lo que queremos un poco con estas historias. Que sean autoconclusivas, que sean en un entorno pues, neutral o neutro, que haya un narrador en primera persona contando un poco la historia y que sean personajes un poco pues llevados al límite eh, y en su bueno en su vida personal digamos pues bueno tengan cuentas que saldar, etcétera, ese tipo de historias, ¿vale? Y nada, pues eso, a bocajarro. Aquí tenéis, tapita dura, el formato, o sea, sí, el formato de publicación, está quedado muy bien por parte de Carten. La verdad es que estoy muy contento. La gente que lo está leyendo le está gustando mucho, pues precisamente por lo que decía, ¿no? Porque coge la historia y ya no la puede soltar hasta el final y te la lees de una sentada y bueno, es lo que yo quería y creo que lo he conseguido. Y nada, está ya a la venta en librerías, en las superficies, en la web de Cartem, en eventos, donde queráis, lo podéis conseguir. Ok, y nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os hayan parecido interesantes mis reflexiones y mis reseñas. Y bueno, que paséis felices vacaciones de Semana Santa. Como queráis pasarlas, pero que seáis felices, y bueno, que aprovechéis para leer mucho y sobre todo leer muchos cómics, ¿vale? Que hay muchos cómics muy buenos y para todos. Chao.